Muy buenas noches, amados hermanos. Les saludo con la preciosa paz del Señor a toda la familia de la fe y a nuestros amigos que nos siguen también por este canal, sea el Facebook o YouTube. Quiero hacer llegar un saludo y un abrazo a nuestro hermano Ricky allá en los Estados Unidos, ahora en Orlando, en la Florida, y a nuestra hermana Evita en Nueva York, a nuestra hermana Moni que también se conecta desde España, y en fin a todos los hermanos que nos recuerdan con mucho cariño y me han dicho que siempre están pendientes de los cultos que nosotros pasamos acá. Eso me alegra mucho y ciertamente un abrazo a todos ustedes. Mis amados hermanos, es miércoles, culto de enseñanza, y déjenme decirle que en medio de las circunstancias por las que Dios nos ha permitido atravesar, que pasemos nada fáciles por cierto, pero bendito sea el Señor con bendición. Él es fiel, es maravilloso, es un Dios bueno y como dice en su palabra, no te dejaré, no te desampararé. Esa ha sido la fuerza que he encontrado en Él para seguir adelante compartiendo esta preciosa palabra, palabra viva y eficaz que tiene promesa para cada uno de nosotros. Yo les invito en esta noche, amados hermanos, a abrir sus Biblias en el libro de Proverbios, capítulo 3. Recuerde que estamos haciendo un estudio de los Proverbios. No sé por qué tiempo más nos lleve, pero yo creo que si la Biblia, la palabra de Dios nos dice en el capítulo 1, que para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, dice, para dar sagacidad a los simples, a los jóvenes inteligencia y cordura, oirá el sabio y aumentará el saber, bendito sea el Señor. Ese fue el propósito y la razón por la que Salomón escribió el libro de los Proverbios. Dicho de otro modo, Dios nos quiere a cada uno de nosotros, sus hijos, su pueblo, su iglesia, como sabios e inteligentes, hijos que no cometan errores, sino que estemos siempre adelante siendo bendecidos, victoriosos y que se cumpla así lo que dice la palabra de Dios, que Él nos llamó a ser cabeza y no cola. Mis amados hermanos, vamos a dar lectura con mucha reverencia, con mucha solemnidad, pidiendo como siempre lo hemos hecho, el Centro de Adoración Cristiana Mitad del Mundo, la bendición del Padre, del Hijo y la unción de su Santo Espíritu. Dice así la palabra del Señor, el capítulo 3, versículos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará sus veredas. Mis hermanos queridos, quiero ser a modo de un recuento, un resumen. Venimos hablando la primera vez sobre Proverbios 3, comprendamos la vida. Ahí hicimos lectura de todo el libro, el capítulo 3, luego pasamos a ver a Proverbios 2, una vida piadosa, y la semana anterior nosotros hablamos sobre Proverbios 2 también, el capítulo 2, versículo 1 al 6, cómo conocer la voluntad de Dios. Y ahora, hermanos queridos, en el mismo capítulo 3, que fue la primera lección que tuvimos sobre el libro de los Proverbios, vamos a coger estos dos versículos y como tema de esta prédica es realmente algo que creo yo le va a llegar a su corazón. El título es ¿qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Mire bien, le vuelvo a repetir, ¿qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Y yo creo, hermanos, que no solo mi persona, sino muchos de nosotros, a veces y con mucha frecuencia nos encontramos o nos enfrentamos con situaciones para las que no estamos realmente preparados.
Equipados sí, porque Pablo dice que debemos usar toda la armadura de Dios. Pero a pesar de tener toda esa armadura, hay veces que no estamos preparados para enfrentar esas situaciones que Dios permite que afrontemos. Y pienso yo que muchas de estas situaciones, muchos de estos problemas nos dejan en ocasiones perplejos, ¿verdad? Sin saber qué hacer, justamente. Nos dejan quebrantados, a veces que lloramos, derramamos lágrimas y decimos, es que la verdad ya no sé qué más hacer. Hermanos queridos, hay que analizar que las presiones de la vida se acumulan y quedamos desorientados, y frecuentemente oímos decir a mucha gente, aún hijos de Dios que conocemos la palabra de Dios, no sé qué hacer, ya no sabemos qué más hacer, ya no sé a dónde más acudir, no sé qué camino seguir. Y yo pienso, hermanos, que analizando estos versículos, yo quiero preguntar a usted, ¿qué debería hacer cuando usted no sabe qué hacer? ¿Qué debería hacer cuando usted o nosotros no sabemos qué hacer? Veamos, por tanto, en estas citas bíblicas, estos dos versículos, lo que nos sugiere la Biblia, la palabra de Dios. Tengo anotado al menos 10 puntos y en honor al tiempo vamos a ir un poquito rápido, pero tratando de ser muy explícitos en cada uno de ellos. El primer punto, camine en intimidad con el Señor. Yo creo, hermanos queridos, que es muy importante el mantener una comunión diaria con nuestro Padre, con nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él es el único que te ayudará en el tiempo de necesidad. Ahora, si no estás bien tú, si no tienes esa comunión, si no hay esa intimidad, difícilmente Dios te va a poder ayudar. He ahí la importancia, mis amados hermanos, de que en la medida posible nos esforcemos, como Moisés, Dios, inspirado por el Espíritu Santo, a Moisés le decía a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro precioso. Es eso lo que nos va a ayudar a tener una comunión diaria con Él, hermanos queridos. No veo yo otra razón, otra manera, otro modo de que podamos tener esa intimidad con el Señor. Y yo pienso que el momento que nosotros, cada uno de ustedes, mis amados hermanos, cada uno de nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, busquemos esa intimidad, mis amados hermanos, podremos con toda confianza llevarle todo a Él. Todos tus planes, todos tus proyectos, tus necesidades, tus problemas, tus dificultades, y decirle, Señor, tú sabes lo que está aconteciendo. Aun si es un pensamiento, Señor, tú sabes lo que estoy pensando, tú sabes lo que estoy sintiendo. Pero hágalo eso, no solamente cuando tiene una urgencia, hágalo regularmente, que en cierta medida sea un hábito en usted. Hablar con Él, Señor, tú sabes esto, tú sabes este otro, Padre, tengo que hacer este trámite, Señor, yo estoy pensado de esta manera, Señor, confírmame, ayúdame, dirígeme, y yo creo que las cosas van a ser diferentes. Segundo punto, llévelo a Dios en oración. ¿Qué es lo que usted le va a llevar a Dios en oración? Sus proyectos, sus planes. Hermanos, yo pienso que el peor error que nosotros como hijos de Dios, como pueblo que conoce la Escritura, el manual de vida, el manual de operaciones, cometemos un error. Movernos en nuestra inteligencia, en nuestras fuerzas tratamos de solucionar o resolver los problemas y yo creo que eso no nos lleva a nada bueno. Por tanto, yo podría decirle, no haga
nunca nada sin la dirección de Dios. No haga nunca nada sin la dirección de Dios. Pero también, hermanos queridos, no deje de hacer, porque cuando usted busca la dirección de Dios y Él le indica algo, escuche bien, no deje de hacer todo aquello que Él le muestre que haga. Porque hay veces, mire, a mí me aconteció una ocasión algo, y yo daba testimonio aquí hace ¿qué será, hermanos? Unos 6, 7 años atrás. Desde hace muchos años, un pastor primo de mi padre, Jaimito Redín, él nos decía, si aún van a hacer algo y necesitan de un parqueadero, vayan orando porque Dios les tenga el parqueadero listo. Y créanme, de todas las veces que yo oraba, llegaba y alguien salía y tenía el lugar para parquear el carro. Entonces yo iba pidiéndole a Dios por una urgencia que tenía, y estaba con el tiempo pero limitado. Y digo, Dios mío, para el occidental, entro por los túneles, bajo la Mejía, tenía que hacer un trámite en la Dirección Provincial de Educación, en la Mejía y Guayaquil, o me voy por el lado de abajo, y como que sentía esa situación de que el Espíritu me dirigía a coger por el hospital del IES, coger la Venezuela y llegar para allá. Digo, no, yo creo que sí es más rápido por acá. Y me meto en la cola, hermanos, y vaya a ver, Dios mío, qué terrible congestión dentro del Tejar, que tuve que arrimar el carro por ahí y con el temor de que al regresar de hacer la gestión en la dirección provincial, no le encuentre el carro. Dije, a lo mejor se lleva la wincha. Hermanos, qué terrible, tuve que dejar ahí, bajar a trote a hacer la gestión. Y es que ahí decía, yo te dije que cojas por ese lado y tú me desobedeciste. Por eso me atrevo a decirle, hermanos, no deje de hacer todo aquello que Él le muestre que usted haga, gloria a Dios. Tercer punto, hermanos, no trate de resolver las cosas por su propia cuenta. No trate de resolver las cosas por su propia cuenta. Hay veces que, como dije, nos creemos pilas, sabios, inteligentes, o que yo tengo mi manera de hacer. No, cuidado, hermanos. Mire lo que dice la palabra del Señor en el versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Ojo, y no, aquí está esta parte esencial, importante para nosotros. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Sabe, hermanos, que un razonamiento sin ayuda le dará siempre más problemas. Un razonamiento sin ayuda siempre le dará a usted más problemas. Hermano, usted tiene que sentarse, meditar, razonar y pedir la ayuda y la dirección de Dios. No razona ahora, hermanos, no quiero decir que, hermanos, sea un error el que usted se ponga a razonar o use la razón. Hermanos queridos, yo pienso que está bien mientras que no sea solo su razón. Es decir, es importante, a ver, ¿qué dice aquí? Yo quiero entender qué es lo que Dios me está mostrando. Perfecto, ya razoné, pero ahora, Señor, dirígeme, ayúdame. Padre, quiero sentir que eso viene de ti. Tiene base bíblica, gloria a Dios. Entonces, ya, otro gran indicador. La Biblia, la palabra de Dios dice que la bendición de Dios enriquece y no añade tristeza con ello. Mire, hermanos queridos, qué bendición, ¿verdad? Por tanto, que no sea solamente su razón, que esa razón deba ser sometida a la voluntad de Dios. Padre, ahora he entendido esto. Dios, ayúdame siempre a hacer tu voluntad, no la mía. Mis amados hermanos, espero en el Señor que Él me conceda la oportunidad más adelante de poder testificar todo lo que yo he vivido o como familia hemos vivido. Yo diría, bien complicado estos 3 últimos meses.
estos 3 últimos meses, para mí yo digo 4, porque ha sido un tiempo de buscar de Dios, de entender el propósito de Dios, el tomar una decisión que nos ha costado muchísimo, dolor, tristeza, lágrimas, pero razonando, entendiendo y buscando a la luz de la palabra, pienso y estoy seguro que Dios tiene un propósito diferente ya para nosotros. No en vano está escrito Romanos 8:28, que todas las cosas les ayuda bien, esto es a los que aman a Dios y conforme a un propósito de Él, nosotros todos, tú y yo, este pueblo, cada uno de nosotros hemos sido llamados. Y hermanos queridos, yo oraba, clamaba y me acordaba de aquella oración de Jesús en el huerto del Getsemaní. Padre, si hubiera otro medio de solucionar, Señor, ayúdame. Padre bendito, Padre celestial. Pero ¿qué dijo Él? Mas no sea como yo quiero, sino como tú. En otras palabras, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Para eso vine, papito. ¿Sí? Señor, pasa de mí esta copa. Porque Él sabía el trago amargo, ese trago doloroso, lleno de angustia, de tristeza, de soledad, que Él iba a experimentar. Pero Él terminó diciendo, no se haga como yo quiero, sino como tú. Y claro que yo a un momento decía, Señor, son 33 años casi dedicados a nuestro trabajo y lo hemos hecho de la mejor manera posible, Padre. Y ahora estamos teniendo que dejar, que abandonar esto. Mas, Señor, no sea como yo quiero, sino como tú. Duro, triste, pero nos ha tocado, hermanos queridos. Por tanto, insisto una vez más, la razón debe ser sometida a la voluntad de Dios. Vamos al cuarto punto. Sométase usted y la situación a la voluntad de Dios. Aleluya. Hermanos queridos, hay veces es duro, pero es necesario que tú y yo, o cada uno de nosotros, estemos dispuestos a someterse independientemente de cuál sea su voluntad. Hermanos, el que quiera hacer la voluntad de Dios, dice, conocerá si la doctrina es de Dios. Amén. Mire lo que dice Juan 7:17. Permítame darle lectura. Juan 7:17, creo que le va a salir en la pantallita a usted también allí. Mire lo que dice la palabra del Señor. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Hermanos, cuando queremos hacer la voluntad de Dios, sabemos lo que está escrito. Y el Espíritu Santo aún nos va a dirigir, nos va a hacer sentir, porque Él dice que tiene una misión. Nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Y vamos a hacer entonces lo que es correcto. Y pienso, hermanos queridos, que dentro de ello usted no trate de determinar, ni de poder, ni de poner, hermanos queridos, un sello. No trate de poner un sello de aprobación sobre su voluntad, porque ahí está diciendo, no, yo creo que es esto y no veo otra manera. Y hermanos, recuerde que muchas veces Dios ha roto toda lógica. Dios ha desbaratado todo plan, por perfecto que le parezca. ¿Sí? Hay veces, decía mi pastor Elienay, que generalmente, hermanos queridos, una ley matemática, 2 más 2 da 4, ¿verdad? Pero hay veces que cuando Dios quiere bendecir, 2 más 2 le da 8. Asimismo, 8 menos 2 da 6, pero hay veces que Dios dice 8 menos 2 da 0. Hermanos, porque así es Dios. Por tanto, considere, no trate de determinar ni de poner un sello de aprobación sobre su voluntad. Hermanos, sométala siempre al Señor. Quinto punto, exprese con claridad su problema. Mire bien, hermanos, exprese con claridad su problema. Si es importante, si es necesario,
póngalo por escrito. Póngalo por escrito, mis amados hermanos. ¿Por qué? Eso le va a ayudar a clarificarlo, a tener claro cuál es el asunto. Y sabe, una vez que usted está escribiendo, yo creo, eso me ha pasado alguna ocasión a mí, a veces mientras hallamos la respuesta, ¿sí? A veces hallamos, más bien dicho, la respuesta mientras estamos definiendo el problema. Ha habido veces que hemos venido a la iglesia y con alguna inquietud y con el ánimo de preguntar al pastor, eso me pasaba a mí. Si al final del culto voy a hablar con el pastor que me ayude, que esclarezca esta duda, esta inquietud que tengo. Y yo tenía anotado y subrayado, pero el pastor predicaba y decía, Dios, gracias, porque ya no tengo necesidad de preguntarle, ya tengo la solución, gloria a Dios. ¿Sí? Así que, hermanos amados, asegúrese de que realmente usted tiene un problema. Hay veces, hermanos, que, mire, hemos orado, hemos ayunado, Señor, tengo este dolor de cabeza, y hermanos, ¿por qué cree que Dios hizo médicos y dentro de ello la ciencia también en la medicina? Hay veces que el dolor de cabeza, hermanos, se le va con un Finalín, con una aspirina. Y usted no necesita orar ni ayunar. Y no le digo eso porque esté mal el que ayune o que esté orando. Pero hay cosas que pueden resolverse así, amados hermanos, ¿verdad? Entonces, considere este aspecto, asegúrese de que usted realmente tiene un problema. Porque a veces nuestro único problema es la preocupación. Y yo meditaba por esta situación que he estado pasando, como yo le dije, perdón, y no quiero mostrarme aquí ni que, ay, pobrecito el pastor Marcelo, no. Pero la verdad he estado durmiendo un promedio máximo de 4 horas. Levantándome, orando, pidiendo que Dios nos confirme, que Dios nos dirija. No era una decisión fácil, no era una decisión que realmente solamente nos beneficia a nosotros, no, para nada. Es más, por el momento yo no veo, es la puerta, pero estoy seguro que Dios la tiene y quizá una más grande que la que Dios nos había provisto por este lapso de 30 y pico de años. ¿Sí? Hermanos queridos, mire, yo digo, meditando un día me quedo con el análisis de la palabra preocupación. ¿Qué quiere decir pre? Algo que antecede alguna situación. Y la ocupación, decía esta palabra, tiene 2 vocablos aquí. Pero yo decía entonces, ¿por qué antes de estoy ocupado en algo que Dios de pronto está en el control? Y de hecho yo acreditaba que Dios está en el control y que Él tiene un propósito diferente ya y especial, grande para nuestras vidas. Entonces, hermanos, mire, yo veo aquí y digo ciertamente, a veces nuestro único problema es la preocupación, porque algunos problemas no merecen la pena tenerlos, es decir, esa preocupación. Hay veces que nos desgastamos, nos estresamos, dejamos de dormir, tal vez como en mi caso. Y Dios le dice, hey, recuerda, yo estoy contigo. Recuerda, yo prometí que no te dejaré ni te desampararé. En la medida que tú medites de día y de noche en este libro, yo voy a estar contigo. Y prometí no desampararte, no dejarte. ¿Por qué te preocupas? Miren, hermanos, por eso yo concluyo este 5º punto diciendo, algunos problemas no merece la pena tenerlo, esa preocupación. 6º punto, busque los principios bíblicos. Hermanos queridos, si hay enseñanza directa disponible, pues yo creo que usted puede, hermanos queridos, ya tener una luz, una claridad conforme a lo que esté viviendo, a lo que esté pasando. Trate, mi hermano, si no hay enseñanza directa, trate entonces de encontrar principios que se apliquen.
Es decir, que lo que usted está viviendo, que lo que está pasando, que lo que le dijeron, no sé, tenga base bíblica, mis amados hermanos. Por eso es tan importante definir claramente el problema y si es realmente un problema. Porque la Biblia, la palabra de Dios, tiene principios, tiene palabra para cada situación en la que estamos viviendo. Hay veces, hermano, que usted crea que una oración no tiene contestación, pero mire, a lo mejor usted es esposito o esposita. Ay, Señor, te he clamado, pero a lo mejor usted está bien con su esposo está bien con su esposa, porque la Biblia habla en 1 de Pedro 3, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Tenemos que estar en comunión, tenemos que estar en armonía, ¿verdad? Mire, entonces aquí la palabra de Dios es clara, hay principios para cada situación. Séptimo punto, hermanos, asegúrese de que no hay pecado ni desobediencia. Asegúrese, mire, este es un punto muy importante también, el séptimo. Asegúrese de que no hay pecado ni desobediencia. Mire lo que dice el Salmo 66, 18. Si en mi corazón, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, mire, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, ¿qué más dice allí, hermanos? El Señor, ¿qué? El Señor no me habría escuchado. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Y ahora me viene a la mente también el Proverbio 28:13. ¿Sí? ¿Ah? El que encubre, dice, su pecado no prosperará. Porque hay veces que el pecado está allí oculto. Usted sabe que falló, que tuvo una debilidad, que pecó, que ofendió, pero no se pone a cuentas. Hermano, dice, no prosperará. Y se va a constituir un problema. Mire lo que dice la segunda parte de este versículo 28:13 de los Proverbios. Mas el que lo confiesa y se aparta, alcanza la misericordia de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque debemos entender que el pecado bloquea. El pecado es un obstáculo, es una pared que divide, hermanos. Va a haber una separación entre usted y Dios, entre usted y su Padre, y es Él el que nos bendice, el que nos ayuda, el que quiere vernos bendecidos, hermanos queridos. Así que si el pecado bloquea, no hacer lo que sabemos deberíamos hacer, no hacer lo que deberíamos hacer, mientras buscamos saber más. No hacer lo que sabemos deberíamos hacer mientras buscamos saber más. Otro punto, la falta de comunión impide las respuestas. Claro que sí, hermanos queridos. ¿Cómo si yo he ofendido, si yo le he fallado, si me he rebelado, no he obedecido a Dios? ¿Cómo estoy esperando que yo pueda obtener una respuesta? Y eso nos hace ver, hermanos, que a veces nuestro problema consiste en que conocemos la respuesta, pero no actuamos en consecuencia a lo que la palabra de Dios nos dice. Yo dije en alguna ocasión, acuérdese, y creo que va bien este ejemplo. Hay veces que nosotros sabemos qué medicina debemos comprar y tomar para que se quite nuestro malestar. Pero tengo la medicina y no me tomo, hermanos, ¿de qué sirve? Así también aquí hay veces que nuestro problema consiste en que conocemos la respuesta. Ve, a lo mejor tengo que ir y pedir perdón, a lo mejor tengo que ponerme bien con mi prójimo, con mi esposa, con mis hijos, con Dios pidiéndole perdón y misericordia. Pero no actuamos consecuentemente a lo que la palabra de Dios nos dice. Octavo punto, hermanos queridos, busque consejo sabio y piadoso. Busque consejo sabio y piadoso. Y ahí viene una advertencia. No acuda a aquellos que sabe que están de acuerdo con usted. ¿Por qué? Porque ellos le van a dar la razón así esté equivocado. Por eso es una advertencia.
Y tampoco busque muchos consejos por ahí, aunque la Biblia, la palabra de Dios dice que en la multitud de consejos hay sabiduría, pero en la medida que tenga base bíblica y haya una razón para que usted actúe coherentemente. Ahora, ¿por qué ayuda? Otros pueden haber tenido las mismas experiencias, entonces le va a decir, mira, yo hice de esta manera, o sabes qué, yo ayuné, yo oré, yo busqué el rostro de Dios, Él me dirigió, me dijo que haga de esto, de esta manera, ¿verdad? Entonces hay gente que tiene ya experiencia en esos casos. Mis amados, en mi caso muy particular, cuando he tenido alguna dificultad, he buscado hablar con mi pastor Eliezer. Antes, cuando estábamos aquí con Pastor Elienay, siempre acudía a mi pastor, pastor, estoy pasando por esto, mire aquello, esto se dio, esto pasó, esto me llamaron a decir. Siempre he buscado la ayuda. ¿Sabe? La persona no afectada ve con más claridad. Porque hay veces que nosotros, viviendo lo que vivimos, vemos las cosas desde nuestro punto de vista, desde nuestra óptica, ¿sí? Pero la otra persona, y sobre todo Dios, ve todo el panorama completo, ve el cuadro con claridad, el cuadro completo con claridad. Considere estos aspectos, hermano. 9º punto, no actúe hasta que tenga que hacerlo o hasta que sepa lo que tiene que hacer. Ahí, hermanos queridos, yo recuerdo siempre a mi pastor Elienay, y aunque me acuerdo a veces he cometido errores, pastor decía, no actúen en emociones. En el mundo natural, en nuestro diario caminar, hemos recibido muchas veces consejos. Hay un adagio, un proverbio que dice, cuenta primero hasta 10. Es decir, cálmate, analiza, piensa bien y de allí actúa. ¿Verdad? Acá la Biblia nos dice que no actuemos en emociones. En otras palabras, no actúe hasta que tenga que hacerlo o hasta que sepa lo que tiene que hacer. Hermanos queridos, mis amigos que nos escuchan, a menudo no tenemos respuestas porque no las necesitamos todavía. Dios, que es Dios, Él no se atrasa ni se adelanta. Él en el momento preciso actúa y aún te dice haz esto o aquello. Amén. Gloria a Dios. Y muchas situaciones se resuelven solas. Proporcionan sus propias respuestas. Hay veces que es así, porque la Biblia también dice que Dios no te prueba más allá de lo que puedes resistir, o que conforme vino la tentación también te dará la salida. Dios es maravilloso, hermanos. Esperemos y confiemos en Él. Aprende, hermanos queridos, lo que nos está diciendo aquí. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, en tus problemas, en tus dificultades, en lo que estés viviendo. Dios, que es Dios, te va a ayudar. Él te va a solventar esta situación, hermanos. Y finalmente vamos al punto número 10. Confíe en que Dios le dará la dirección. Hermano, pase lo que pase, no se estanque. Siga adelante, no permita que usted se paralice. No permita que el enemigo o la prueba o la dificultad por la que está pasando le frene y le impida avanzar. ¿Sabe? Este versículo realmente para mí es una promesa. No sé cómo le vea a usted. Mis amados hermanos, ¿sabe? A modo de conclusión, vamos a terminar y mire lo que dice. Aquí tiene lo que debe hacer cuando no sabe qué hacer. Claro que sí, aquí en esta cita bíblica, usted tiene lo que debe hacer cuando no sabe qué hacer. ¿Sabe? Estos pasos, los que acabamos de mencionar, le pueden ayudar a usted, mi amado hermano, en relación con muchas situaciones difíciles, problemas que realmente usted pueda tener o crea tener. Y a continuar hasta que encuentre la solución que Dios tiene para usted. Si Él dice, mire, permítame leer en Josué, permítame leer, mis amados hermanos, Josué capítulo 1,
Mire, el versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Mire aquí, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Oiga, todo. En las dificultades, en los problemas, en las aflicciones, en las tribulaciones, en lo que usted está viviendo, todo le saldrá bien. Y si es en un negocio, hermanos queridos, usted está en su trabajo, todo le va a salir bien, amados hermanos. Considere, y yo le digo de todo corazón, medite, fíate en este versículo, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Mire el 6, reconócelo en todos tus caminos. ¿Qué quiere decir? En todo lo que estés viviendo, sea bueno, sea malo, reconócelo en todos tus caminos. Y Él enderezará tus veredas. Él no va a dejar que tú te apartes, como dice también la palabra, ni a diestra ni a siniestra. Vas a ser bendecido, prosperado, y si realmente tenías algún problema, este va a ser solucionado. Vamos a inclinar nuestra cabecita, levantar la mano derecha y nos despedimos con la bendición apostólica, confiando en el Señor y pidiéndole que nos guarde, que nos bendiga y podamos vernos el día domingo aquí, recuerden, el culto presencial, para todos los que pueden venir, claro está, ¿no? La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con toda la iglesia y siempre, y decimos con gozo, amén. El Señor les bendiga poderosamente. Un abrazo a todos, hermanos.